No es la única forma de resolverlo, no es el único camino, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea y se vayan guiando de qué es lo que se pretendía con esos ejercicios, ¿no? Ahora vamos a terminar el que habíamos dejado pendiente, que creo que no lo terminamos, que había quedado para que ustedes lo terminaran. ¿Sí? Este había quedado pendiente. Más o menos algo habíamos estado viendo, pero me parece que no lo terminamos de demostrar. Había que demostrar en este ejercicio que el segmento EC más el segmento DB era igual al segmento ED. ¿Sí? Bueno, ya estábamos casi bastante armado. ¿Lo pudieron terminar? ¿Tuvieron algún problema? ¿Necesitan consultar algo? Profe, me parece que habíamos armado solo la hipótesis y la tesis. ¿No habíamos sé si dicho nada, habíamos hecho con ustedes? Bueno. No, porque no llegamos con el tiempo. Bueno. Me parece, ¿eh? Sí, puede ser. Yo me acuerdo que lo último que... me fijé, no me acuerdo. Me fijé en la clase y vos me habías preguntado cómo armar la hipótesis. Eso sí. Pero... bueno, hagamos entonces. Supongo que lo hicieron. Tuvieron un montón de tiempo. A ver, la idea es que si los... para que la suma de los dos azules me dé todo el rojo, estaría bueno que este azul sea congruente con este rojo y este rojo con este azul. Es la idea, es lo que, bueno, me parece que puede ser. ¿Qué hago? ¿Lo uso? Bueno, me fijo, de acuerdo a los datos que tengo en la hipótesis, si me sirve algo como para saber que, vamos a ponerle un nombre a este punto. No. Pone lo que quiere. Listo. Por ejemplo, el triángulo, para que S sea congruente con EO, el triángulo CEO debería ser isósceles. Para que ese triángulo sea isósceles no sabemos que los lados son congruentes porque es precisamente lo que estamos buscando. Entonces, si no sabemos que los lados son congruentes, nos vamos a buscar los ángulos. Con los datos que tenemos, que nos dieron en la construcción, ¿podemos hallar algo? Yo lo hice por alternos internos. A ver, contame. Bueno, como tenemos que son dos rectas paralelas por una de las bisectrices, por ejemplo, la bisectriz CO, tenemos los alternos internos EOC y OCB. Como sabemos que ese ángulo OCB es la mitad del ángulo ACB, el ángulo que nos queda, que restaríamos, sería SO es congruente que en EOC. Perfecto. ¿Se entendió lo que dijo Leandro? Yo creo que sí, bastante claro estuvo. ¿Sí? ¿Lo hicieron de esa manera? No hay otra forma de hacerlo. Ahí estamos usando la bisectriz, que era dato de la hipótesis, estamos usando la recta paralela a la base, que podíamos haber llamado R, dijimos el otro día. Entonces sabemos que tenemos dos rectas paralelas, el triángulo EOC y OCB son alternos internos entre esas dos rectas paralelas y la transversal CO. Por lo tanto, esos dos ángulos son congruentes. Además, por bisectriz, sabemos que el ángulo ECB está dividido en dos ángulos congruentes, el SO y el OCB son congruentes. Entonces,
si este angulito, el 1, vamos a poner, es congruente con este, y este es congruente con este, por propiedad transitiva de la congruencia, el SO es congruente con el EOC, por lo tanto, ese triángulo es isósceles. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Profe, Sí. a mí se me había, como armamos un triángulo cualquiera, o sea, que ninguno de sus lados tenía que ser iguales, Sí. yo había pensado que por más de que la liñita roja, que es paralela con el segmento CB, no tendría, de las líneas azules que marcamos, no serían congruentes porque el punto, porque no es un triángulo isósceles, o sea, porque no miden lo mismo, entonces... Porque el grande no es isósceles. Claro, el grande, sí, en su totalidad, como el triángulo original, como es un triángulo cualquiera, o sea, claro, porque sus lados no son congruentes ninguno, por más de que yo lo suba de manera paralela, esos segmentos no serán congruentes. Yo lo había pensado más o menos por ese lado. Pero te diste cuenta que acá te sacamos esa conjetura que vos hiciste no se cumple, porque demostramos precisamente por ángulos entre paralelas. A ver, si querés te los voy a medir para que veas. ¿Ves? Estos ángulos son congruentes, cualquiera sea el triángulo Sí, pero no que tengamos. había que hacerlo de las rayitas azules, por así decirlo. Teníamos que la tesis era que los segmentos, o sea, los segmentos... La suma de los azules era igual a todo el rojo. Claro. Ah, a todo el rojo. Ah, sí, sí. Sí, a todo el rojo, sí. Ajá, sí. Y entonces, mira, lo que yo te estoy diciendo es que si este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, la suma de los dos azules va a ser igual que la suma de los dos rojos, que en realidad Claro, forma todo el rojo. Sí, Ahí sí. sí. Sí, ahí se vio mejor con lo de las rayitas. Sí. Con lo de las rayitas. Bueno, está bien. En realidad, esto se cumple precisamente para cualquier triángulo, por eso pedíamos que dibujaran uno que no fuera regular. ¿Sí? En realidad eso es por la bisectriz y por la paralela. Ahí estamos usando las propiedades que necesitábamos para demostrar que esos triángulos eran isósceles. Una vez que demostraron el primero, el segundo no hace falta que lo vuelvan a hacer todo. Directamente pueden poner análogamente, se demuestra que el triángulo ODB es un triángulo isósceles. ¿Estamos? Por lo tanto, OD es congruente con DB. ¿Hace falta que lo escriba o quiere ustedes ya más o menos? Demostramos que, que S es congruente con EO y demostramos que OD es congruente con DB. Entonces, sabemos que el segmento ED está formado por la suma de EO más OD. Después reemplazamos por sus segmentos congruentes y queda que CE más DB es congruente con ED. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿En serio? Precisamente, si ustedes se sentaron a hacerlo, está bueno que ahí surgen dudas cuando los hacen solos. Yo, profe, tengo una duda. Dale. Viste que por términos internos sacamos que EOC es congruente a OCB. Sí. Y por bisectriz sacamos que también es SO. Sí. ¿Hace falta ponerlo de la propiedad transitiva de congruencia? Y queda un poquito...
No, en realidad nosotros justificamos todo. A ver, ¿por qué haces el pase de uno a otro? Podés dejarlo sin poner. Ponés referencias, ponés las ecuaciones y podemos llegar a saber. Pero bueno, es como para saber que existe alguna propiedad que me permite a mí saber que si yo tengo dos ecuaciones distintas puedo llegar a una tercera. Estaría bueno que lo pongas, ¿sí? A ver, en este primer trabajo práctico no son tan indispensables todas las formalidades, sí los conceptos y los contenidos que ustedes tienen. De a poquito nos vamos a ir afirmando un poco más. Bueno, con este quedó. Con el del el 3 y el 7 que habíamos hecho en función de, esto yo se los mandé, no sé, después revísenlos tranquilos, más o menos era lo que, este lo habíamos empezado a trabajar un poco, lo habíamos hecho con valores, y esto cumple con los valores que nosotros teníamos. Es una de las formas de llegar, no es la única. Pueden hacer otras sumatorias, otros reemplazos. Y yo les había mandado el 7 para hacer de tarea. El problema que se presenta en el 7, que a veces no saben cuál de los ángulos que están acá adentro son el ángulo que necesitamos. ¿Cuál es alfa? Si es este o este otro. A ver, si ustedes analizaron que alfa era este otro, el resultado iba a ser precisamente su suplemento, porque estos dos son suplementarios. Entonces, creo que da un recto menos a dividido 2. O sea que da muy parecido, ¿sí? Así que con eso no habría problema. Ayer me decían, sí, yo elegí este otro. Bueno, pero este otro es congruente con el opuesto por el vértice por alfa. O sea que, en definitiva, tenemos dos opciones, no 4 para analizar, ¿sí? Porque los otros dos son congruentes por opuestos por el vértice. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y si no, lo miran tranquilos y preguntan cuando quieren, ¿sí? Esto es más o menos un avance de lo que nosotros podemos llegar a hacer a fin de año, ¿sí? Que, por ejemplo, podemos tener... ¿Qué hice? No sé qué puse. Ahí está. Podemos tener un triángulo equilátero, ¿sí? Y trazar la altura, y yo les pida que me armen el área en función de lo que vale el lado, y el lado puede ser L. ¿Ustedes podrían calcular el área? ¿Cómo calculan el área de un triángulo equilátero? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura dividido. Por altura sobre 2. Ah, sí, genial. Suponemos que... Yo sé que esto vale L. ¿Cuánto va a valer la base? L. L. Y el otro lado, L. Bien, yo ya tengo la base. L. ¿Puedo saber la altura? ¿Cómo? ¿Puedo saber el valor de la altura conociendo la base? Qué problema, ¿no? Sí, porque Sí. los lados también son semejantes a la base. La base mide L. ¿Cuánto mide H? 2L. No. L. ¿A ustedes les parece que puede medir L? Profe, No, pero bueno.
con Pitágoras, o sea, dividirlo en dos al triángulo, en un triángulo rectángulo, usando la base como L sobre 2, la hipotenusa que sería solamente L, y ahí sacar ese lado que nos falta, que sería la altura. Perfectamente. Yo tengo este triangulito, el HBC, ¿sí? Para calcular BH, que sería la altura, aplicó Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Perfecto. ¿Y cuál sería un cateto? H. H al cuadrado más, ¿cuál es el otro cateto? HC. Sí, está bien, es HC. Pero si consideramos que AC es todo el lado, es L. L sobre 2. L sobre 2. Podríamos poner directamente L sobre 2. Entonces tenemos que BH al cuadrado o H al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado es igual a L cuadrado. Y ahí podríamos despejar cuánto vale H, y en función, y simplemente sin poner un numerito, en función del L, podríamos llegar al área del triángulo equilátero. El perímetro es re fácil, 3L, ya está. Pero el área lo tendríamos que hacer en función de... ¿Se entiende? Yo lo había hecho ayer, pero bueno. Tengo que calcular H, acá le había puesto otros lados. No, BC, en vez de H le había puesto BM, abajo BM al cuadrado, es igual al lado al cuadrado dividido 2. Todas estas ecuaciones son para llegar al área que va a dar esto. Profe, perdón, ¿de qué ejercicio es esto? De ninguno, Y ahora, a ver. Dije, había que hacerlo y no lo hice. No, mira, ¿viste el que habíamos hecho el 3 y el 7? Era en función de, bueno, yo digo que eso lo usamos a veces para sacar áreas. Por ejemplo, tomé un triángulo equilátero que me parecía el más sencillo, porque son todos los lados iguales, ¿sí? Entonces, ¿se puede hallar el área si yo no sé, digamos, si yo después sé el valor del lado, reemplazo en la formulita final y cualquier valor del lado voy a tener el área del triángulo equilátero. Pero la altura no es L sobre 2, mira, la altura te va a dar raíz de 3 sobre 2 por el lado. Así que eso es como para ir haciendo los calculitos, nada más. ¿Sí? Pero bueno, se supone que cuando estemos más prácticos a fin de año ya vamos a poder hacer más de estas cosas. ¿Estás copiando, Leandro? ¿Puedo borrar? Tranquila, no hay problema. Bueno. Sigo. Si quieren esto se los escaneo y se los mando, pero son cuentas nomás. Sí, dice ella, desesperada. Ay, qué chicos. Bueno, vamos a empezar con cuadriláteros. ¿Sí? Creo que... a ver, vamos a repasar un poquito el apunte de triángulos. Lo tengo, sí, yo lo había abierto. Lo debo haber cerrado. Bueno. En el apunte de triángulos hay varios ejercicios. Que no nos quedaron sin resolver. El 9 y el 10 lo dejamos para después. No los vamos a hacer. ¿Sí? Y el 8 lo pueden hacer en vacaciones. Eso es decir, lo pueden hacer ya, como tarea. Y ya con eso recorrimos todos los ejercicios del práctico 8. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7 los hicimos, así que no tienen derecho a reclamo. El 8 están en todas condiciones para poder hacerlo. ¿Sí?
Y el 9 y el 10 los vamos a dejar para cuando terminemos cuadriláteros. ¿Qué? Profe, el ejercicio 8 del documento, 8. algo más que debemos saber. Algo más que debemos saber, sí. El ejercicio 8 dice: en el triángulo MPQ, isósceles de base PQ, se traza una recta S perpendicular a la base PQ por un punto A que pertenece a MQ, tal que S, la recta S, intersección, la recta MP es el punto J. Demostrar que el triángulo MAJ es isósceles. Si quieren, antes los pueden hacer después de las vacaciones. Si quieren, antes de las vacaciones lo pueden dibujar, a ver si tienen problemas de consignas por el dibujo, ¿sí? El que lo quiere hacer, obviamente, está en todo su derecho. Bien, vamos a empezar con cuadriláteros. ¿Se acuerdan cuando habíamos definido? Yo creo que sí, que se acuerdan. Ángulo y triángulo como intersección de semiplanos. ¿Sí? Sí. Esto se extiende a todos los polígonos en general, de 3, 4, 5, 10, 20 lados, siempre va a ser por intersección de semiplanos. Ahora, ¿ustedes podrían definirme en base a este gráfico cómo definiríamos el cuadrilátero, dados los puntos A, B, C, D en el plano, no alineados? Defino al cuadrilátero como la intersección de ¿quién? ¿De 4 semiplanos? De 4 semiplanos, ¿los podemos nombrar? ¿Cómo nombrábamos al semiplano? Semiplano, por ejemplo, de recta borde, mira. De recta borde AB que contiene a los puntos. Con uno me alcanza. Sí, sí. Al punto C. Este semiplano. Bien. ¿Con quién se interseca? Semiplano de borde recta BC o recta borde es, profe, Se ve lo mismo. que contiene el punto A. Bien. Este semiplano. A ver, alguien más que me diga otro semiplano. Semiplano de borde CD que contiene el punto B. Perfecto. Y me falta uno, ¿no? Y recta borde AD que contiene el punto B. Bien. Y ahí, donde se intersecan los 4 semiplanos, eso sería el cuadrilátero. ¿Sí? Estaba muy lindo el dibujito, yo me parece que lo estropeé con tanta línea, pero bueno, era para que a medida que ustedes me fueran diciendo, íbamos marcando. ¿Sí? El dibujo está en sí bastante claro y explícito. Bien. Hay alguien que entra y se va, pobre. Deben tener mal internet. Hoy yo tampoco tenía en la mañana. Bien. De esta figura, todos los puntos que determinan la definición son los vértices del cuadrilátero, los segmentos entre esos vértices son los lados. Vamos a tener acá 4 ángulos interiores, ¿sí? Los 4 ángulos interiores, que también son intersección del semiplano, y tenemos 4 ángulos exteriores. ¿Cuáles eran los ángulos exteriores? En realidad tenemos 8. ¿Cómo definíamos a los ángulos exteriores? ¿Qué era el ángulo exterior en un triángulo? El adyacente a alguno interno.
algo así. Exactamente, era el ángulo adyacente al interior. Entonces este puede ser adyacente y este puede ser adyacente. ¿Se acuerdan que teníamos en el triángulo 2 ángulos exteriores por cada interior? Acá pasa lo mismo, pero que podemos tomar cualquiera de los dos porque precisamente son congruentes porque son opuestos por el vértice. Entonces, vamos a tener 8 ángulos exteriores. Genial. ¿Sí? Estos son los exteriores. ¿Dudas? O sea, a veces me parece que dudan en qué materia se encuentran. Estamos en geometría, hola. Profe, ¿Qué? cuando armamos todas las intersecciones de los semiplanos, o sea, ponemos igual el cuadrilátero ABCD, Sí, así. era semiplano de recta borde AB que contiene AC, intersección semiplano de recta borde BC que contiene AD, intersección semiplano de recta borde CD que contiene A, intersección semiplano de borde AD que contiene AB, eso es igual al cuadrilátero ABCD. Perfecto. Acá tenemos en los cuadriláteros y siguientes polígonos algo que no aparece en los triángulos. Estos segmentos que son las Diagonales. diagonales. Las diagonales las vamos a definir como los segmentos que unen puntos no consecutivos. ¿Sí? Para diferenciarla de los lados. Unen los puntos no consecutivos. Por eso si tenemos un pentágono o un hexágono, vamos a tener más diagonales porque de cada vértice va a salir a los vértices no consecutivos una diagonal. Acá también vamos a tener propiedades de estas figuras. Y también tenemos en los cuadriláteros bases medias. ¿Cómo las definiríamos? Es un segmento que va de dónde a dónde. ¿Se acuerdan en el triángulo de dónde iba la base media? Del punto medio Del punto medio. vértice opuesto, ¿no? No, al vértice no, esa era la mediana. Va Sí. de punto medio a punto medio de... De punto a medio o punto medio. Bien. Acá vamos así a aclarar que las bases medias unen los puntos medios de lados opuestos. Yo no puedo hacer una base media así. ¿Estamos? Es al lado opuesto. Bien. Con esto ya podemos definir todos los elementos de los cuadriláteros. Ahora los cuadriláteros a su vez se van a clasificar de acuerdo a sus lados. Voy a tener cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos, cuadriláteros que tienen un solo par de lados paralelos y cuadriláteros que no tienen para nada lados paralelos. ¿Sí? Acá está la clasificación y la definición de todos, pero yo lo voy a trabajar directamente en el GeoGebra para que lo podamos ver mejor. Bien, empezamos con el que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Este cuadrilátero, a simple vista, que ustedes lo conocen, ¿cómo lo llamamos? Paralelogramo. Paralelogramo. Es el más sencillo de todos los cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. Bien, la definición es esa. Paralelogramo es un cuadrilátero con 2 pares de lados opuestos paralelos. Nada más, porque no cumple otra propiedad por ahora. Después dentro de un ratito vamos a demostrar que los lados opuestos son congruentes, que los ángulos opuestos son congruentes. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir demostrando de a poco. Si yo tengo que trabajar con un paralelogramo, parto de que es un cuadrilátero con 2 pares de lados paralelos, opuestos paralelos. Bien, después podemos hablar de las diagonales, ¿sí? ¿Las diagonales serán congruentes? No, nadie se anima. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera, Parece, lindo, pareciera.
¿Y acá son congruentes? Sí, Parece, pero ahí No. ya. No, 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 no. No, Ah, no son. no son congruentes. Lo achiqué mucho, ¿no? No, no son congruentes. Parece de acuerdo a cómo lo dibujamos. Bueno, después vamos que no son congruentes no lo puedo demostrar. Tendría que demostrar que sí son congruentes. En este caso, yo les mostré un ejemplo que era paralelogramo, porque yo lo construí con los lados paralelos, no se me deforma. Entonces, que es un paralelogramo y no se cumple. Bien, con un ejemplo es suficiente. Pregunto, ¿las diagonales serán bisectrices de los ángulos? No. No. No, no. No, eso no lo cumple. Bueno, en los otros que vienen quizás lo cumpla. Así que vamos a tener en cuenta para ver las propiedades. Por ahora nos quedamos, después vamos a ver que se cortan en el punto medio, pero eso también lo vamos a demostrar, porque a simple vista no lo podemos saber. Si yo tengo un paralelogramo y tiene un ángulo recto, ese paralelogramo se me va a transformar en un Rectángulo. rectángulo. Me quedaron muy pegadito con el otro. Lo voy a subir un poquito. Ahí. Bien. Es un rectángulo. ¿Un rectángulo es un paralelogramo? Sí. Tiene los dos pares de lados paralelos opuestos. Perfecto. Cumple con esa propiedad. ¿Tiene un ángulo recto o 4 ángulos rectos? ¿Es igual si yo digo una cosa o la otra? ¿Hace falta que diga es un paralelogramo con 4 ángulos rectos? Y sí, Y sí. sí. Bien. No, con que uno sea Decir recto, uno, ya Para está. mí no. está. Para mí, si tiene uno, ya está. Y vamos a ver por qué. Si este ángulo de acá es recto, ¿cómo va a ser este ángulo de acá? Recto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las paralelas, o sea, intersectan de una forma que si forma un ángulo recto, va a seguir formando ángulos rectos. O sea, como intersectan de forma perpendicular para formar un recto, como la otra paralela. Está bien, porque como estos dos son perpendiculares y esta es paralela a, no le puse letras, y esta es paralela, va a ser perpendicular a la tercera. Está bien, ya te entendí. ¿Eso es lo que me quisiste decir, Maite? Sí, medio rasgado. Medio raro, pero ya nos entendimos. Tengo, a ver, una recta y otra que hice perpendicular. ¿Sí? Si yo trazo una perpendicular a esta va a ser, perdón, si yo trazo una paralela a esta va a ser perpendicular a la tercera. Perfecto, eso se cumple. Genial. Sí. Ahí está. Ahora, si yo lo miro como ángulos entre paralelas, ¿cómo son estos dos ángulos entre sí? Conjugados internos. Bien, ¿y los conjugados internos son congruentes? No, son suplementarios. Bien. La profe los quería hacer pisar el palito y no lo pisaron, me encantó. Son suplementarios, entonces suman 180. Si suman 180 y este es de 90, el otro es de 90. ¿Sí? Así que si tenemos un solo ángulo recto, acá pasa lo mismo. Estas son paralelas. Estos ángulos son conjugados internos. Entonces son suplementarios. Si este vale 90, este vale 90. Y bueno, no me queda otra que valga 90. Así que con que tenga uno ya me alcanza por las propiedades de paralelismo y de perpendicularidad también como dijo Maite. Todos ya me va a cumplir que los 4 son ángulos rectos. Perfecto. Está bueno. ¿Sí? Bueno, acá estas diagonales sí van a ser congruentes, pero eso lo vamos a tener que demostrar porque todo lo que se ve a simple vista
lo demostramos, pero vamos a justificar o a conjeturar que no son bisectrices. ¿Se ve? Sí. No son bisectrices. Bien. Después vamos a pasar a otro cuadrilátero, que también es un paralelogramo porque tiene los lados opuestos paralelos. Aunque no parezca, estos lados son paralelos. ¿Sí? ¿Este cuadrilátero qué es? Un rombo y un rombo. Un rombo. Es un rombo. Es un rombo. Si el romboide no es paralelogramo. Bien. Es un paralelogramo que es un romboide. Es un rombo, perdón. Tiene los dos lados, los dos pares de lados opuestos paralelos. Se me corta en cualquier momento, ¿sí? ¿Y cómo definíamos el rombo? Un cuadrilátero o un paralelogramo, mejor dicho, que ¿cuál es la condición? Con dos pares Los lados son iguales. no consecutivos, congruentes. Sí, pares de lados consecutivos congruentes. O 4 lados congruentes. Perfecto. Las dos formas está bien. Sí. Y los ángulos que sean iguales, o sea, 2 ángulos iguales y los otros 2 iguales. Los ángulos opuestos congruentes, pero eso es una propiedad del paralelogramo que la vamos a demostrar en un ratito, y como es propiedad del paralelogramo, todos los otros cuadriláteros que son paralelogramos lo van a cumplir. Es decir, todo lo que yo demuestre para un paralelogramo, el rombo lo cumple, el rectángulo lo cumple, porque precisamente decimos que son paralelogramos. Así que está bien. Van a ser congruentes, pero también en el paralelogramo, a eso voy, ¿sí? En el rectángulo ya lo vimos, pero mirá. Estos ángulos opuestos también van a ser congruentes. Pero esto hay que demostrarlo. Bien, la particularidad que va a tener las diagonales del rombo, si se fijan, es que se cortan en forma perpendicular. ¿Sí? Y estas van a ser bisectrices de los ángulos que unen. ¿Sí? Cuando después vemos, estos angulitos van a ser congruentes. Bien. ¿Esto qué era? Me dijeron